Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las historias cobran vida. Hoy les traemos una obra del reconocido autor uruguayo Horacio Quiroga, La insolación. En este relato corto, nos adentramos en la mente de una mujer afectada por el intenso calor del verano, lo que provoca en ella un proceso psicológico perturbador y fascinante. A través de las palabras de Quiroga, experimentaremos el impacto de la naturaleza sobre el ser humano y la fragilidad de la mente frente a la adversidad. Acompáñennos en este viaje de emociones, alucinaciones y un profundo conflicto interior. Capítulo 1. El inicio de la jornada. Era una mañana calurosa, como todas las mañanas de verano en la ciudad. El sol aún no estaba en su punto más alto, pero su calor abrasante ya empezaba a sentirse en el aire. La protagonista, una mujer de unos 30 años, se encontraba en su habitación, mirando por la ventana. El paisaje urbano se extendía ante ella, pero su mente no podía concentrarse en nada. El calor era tan intenso que parecía afectar todos los rincones de su ser. Había pasado la noche en vela, su cuerpo agotado por el calor opresivo. No podía dormir, no podía encontrar paz. La sombra de la mañana se desvanecía lentamente mientras ella permanecía estática, incapaz de mover un solo músculo. El ventilador giraba en círculos, pero el aire que producía parecía insuficiente, como si luchara contra una fuerza más grande y poderosa que ella misma. Pensó en abrir la ventana, pero enseguida desechó la idea. La brisa que llegaba del exterior no traía consigo alivio alguno. Al contrario, el aire caliente solo parecía agravar su malestar. La habitación, cálida y silenciosa, era un espacio que la envolvía en su opresión. A lo lejos, el sonido de los pájaros y el murmullo de la ciudad llegaban como ecos apagados. Había algo en ese sonido que la inquietaba, como si el mundo estuviera lejos, irreconocible. Ella sabía que debía salir, pero no encontraba la fuerza para hacerlo. Aún así, un impulso interno le indicaba que debía moverse, que algo la llamaba hacia afuera, hacia la luz, hacia el sol. Se levantó lentamente de la cama, sintiendo cada músculo de su cuerpo como si estuviera hecho de piedra. Su piel estaba húmeda, su respiración era pesada, pero no podía quedarse allí más tiempo. La habitación la ahogaba. Algo la empujaba a salir, a enfrentarse a la realidad de ese calor insoportable que ya se había apoderado de su mente. Acomodó su vestido con dificultad, el calor le nublaba la vista, pero la necesidad de salir era más fuerte que cualquier otro pensamiento. Caminó hacia el espejo, y al mirarse, vio a una mujer cansada, con los ojos apagados, el rostro pálido, como si el sol ya hubiera marcado su huella en ella. Pero no importaba. En su mente, solo había una cosa: salir, buscar algo que la liberara de ese asfixiante calor. Abrió la puerta con un esfuerzo, y al paso, el aire caliente la envolvió inmediatamente. El exterior la recibió con una fuerza abrasante. El sol, aún no tan alto, ya parecía quemar la piel. El cielo estaba despejado, pero el ambiente estaba cargado de una pesadez que se podía cortar con un cuchillo. Sus pasos resonaban vacíos en las calles desiertas. Era temprano, pero el calor parecía haber desalojado a la gente. Solo quedaban los ecos de su propia respiración y el ruido lejano de la ciudad, que ahora parecía distante, como si todo estuviera fuera de su alcance. El calor la envolvía, pero aún no lo sabía. Aún no entendía el poder que el sol tendría sobre ella esa mañana. Capítulo 2. La primera sensación de calor. La mujer caminaba sin rumbo, sin un objetivo claro, arrastrando los pies por las calles desiertas. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y el calor se hacía cada vez más insoportable. Aunque el sol aún no estaba en su cenit, ya parecía que la ciudad se encontraba bajo una presión insoportable, como si el aire mismo estuviera recibiendo el peso del mundo. El sudor comenzaba a resbalar por su frente y por su cuello, como si su propio cuerpo estuviera en guerra con el ambiente. Los rayos del sol golpeaban su rostro, y cada destello parecía perforar su piel, quemándola con una fuerza invisible. No importaba que tratara de cubrirse con las manos, el calor era tan intenso que no podía escapar de él. Por un momento, la mujer pensó que podría sentirse mejor si se adentraba en alguna de las sombras que se alargaban a lo largo de las paredes. Pensó que tal vez podría encontrar un poco de alivio si lograba escapar del sol directo. Pero no hubo tal suerte. La sombra, que siempre había sido un refugio, en ese instante parecía inútil. La sombra solo agregaba más opresión, como si también se hubiera visto afectada por el calor. A cada paso,
la protagonista sentía como su cuerpo comenzaba a perder el control. La piel se le pegaba a la ropa empapada de sudor, y su respiración se volvía cada vez más errática. Ya no caminaba con la firmeza de antes, sus pasos eran vacilantes, casi como si estuviera flotando en un mundo suspendido. Al principio, el calor había sido una molestia, algo desagradable, pero soportable. Ahora, sin embargo, estaba comenzando a sentirlo de una forma diferente, más profunda. Era como si el calor se filtrara dentro de ella, invadiendo su cuerpo, su mente, como si el sol estuviera tomando posesión de su ser. El aire a su alrededor ya no era simplemente cálido. Ahora parecía denso, pegajoso, como si el ambiente tuviera peso. De pronto, un dolor punzante atravesó su cabeza. La mujer se detuvo en seco, sintiendo como la presión aumentaba en su sien, como si algo dentro de su cráneo estuviera a punto de estallar. Se llevó la mano a la frente, pero el calor la desbordaba. Su piel estaba tan caliente que casi le dolía tocarla. El sol no solo había tocado su rostro, sino que se había infiltrado en su cuerpo, lo estaba quemando desde dentro. El dolor se intensificó, y una extraña sensación de mareo la invadió. Su cuerpo se volvió frágil, como si el calor hubiera hecho que sus huesos se volvieran de cera. ¿Era el calor lo que la estaba afectando de esa manera, o era algo más? La mujer no podía decirlo con certeza. Todo lo que sabía era que su cuerpo le estaba fallando, que el sol estaba logrando lo que nada más había podido, derribarla. Cerró los ojos por un instante, y en ese breve segundo de oscuridad, el calor pareció aumentar aún más. La sensación de estar atrapada en un horno ardiente se hacía más fuerte. Pero, al abrir los ojos, no había nada que la aliviara. El sol seguía ahí, implacable, como un monstruo que la acechaba sin piedad. El viento que soplaba desde la lejanía no traía consigo el alivio esperado. En su lugar, parecía un soplo de aire caliente, como una llama que se acercaba cada vez más. Las calles continuaban vacías, sin vida, como si todos los seres humanos hubieran huido de la fuerza de la naturaleza. Y, sin embargo, ella seguía allí, atrapada en su marcha sin rumbo, sin poder hacer nada más que resistir el calor, que la ahogaba, que la acosaba. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. No era solo el calor lo que la afectaba, sino algo más profundo, algo que la estaba llevando más allá de sus límites. Y aunque aún no lo sabía, había algo que la iba a arrastrar, algo que cambiaría por completo su percepción de la realidad. Capítulo 3. El deseo de salir. A pesar de los síntomas que ya empezaban a afectar su cuerpo, la mujer continuó caminando sin detenerse, arrastrándose casi, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. Cada paso se volvía más difícil, más lento, y el sol continuaba su dominio implacable sobre la ciudad. El aire se sentía más espeso, como si lo pudieras tocar, como si el calor fuera un manto pesado que caía sobre todo lo que tocaba. El malestar que había comenzado con una ligera molestia en la cabeza ahora había evolucionado hacia algo mucho más serio. Sus pensamientos, que antes eran claros, empezaban a volverse confusos, distorsionados. A veces, por breves momentos, tenía la sensación de que el mundo a su alrededor se desvanecía, como si el sol estuviera borrando los contornos de las cosas. La ciudad, que antes parecía familiar, ahora le resultaba ajena y lejana. Se sentía como una extraña en su propio entorno, atrapada en una realidad que ya no podía comprender completamente. A pesar de todo, algo en su interior la mantenía en movimiento. No sabía por qué, pero sentía una necesidad irresistible de seguir adelante, de buscar un refugio, de encontrar una salida a su angustia. No importaba lo que pasara, el deseo de salir al exterior, de respirar un aire que pudiera aliviar su sufrimiento, era más fuerte que cualquier otra cosa. Los recuerdos de la casa, de la habitación en la que había pasado la mañana, se desvanecían lentamente. En su mente solo quedaba una sensación de agobio, de estar atrapada en un lugar que no podía dejar. Y, sin embargo, había algo dentro de ella que la impulsaba a seguir caminando, como si la búsqueda de alivio pudiera ser la única solución. Al llegar a una esquina, vio un pequeño parque al fondo. Parecía una isla de verdor en medio del desierto caluroso de la ciudad. La imagen de la sombra de los árboles, el fresco de la hierba, todo aquello le dio un atisbo de esperanza. Quizás allí encontraría algo de alivio. Tal vez el aire entre las hojas pudiera ser más fresco que el calor abrasante que la rodeaba. Sin embargo, al acercarse, algo en su interior la detuvo.
No podía explicarlo bien, pero sentía que algo no estaba bien, que el parque, tan cercano y tan tentador, ya no era el refugio que había imaginado. Las sombras de los árboles no ofrecían la protección que esperaba, y el césped parecía estar tan caliente como el asfalto. El sol, aún alto en el cielo, se filtraba a través de las ramas y caía sobre la tierra, calentando el suelo y haciendo que el aire que tocaba la piel fuera aún más pesado. Su respiración se hizo más agitada, y su mente, ya afectada por el calor, comenzaba a jugarle trucos. Empezó a sentir que las sombras se movían de forma extraña, como si las ramas de los árboles estuvieran alargándose hacia ella, estirándose, queriendo tocarla. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero era un escalofrío extraño, un escalofrío que venía del calor, como si su mente estuviera reaccionando al ambiente, distorsionando la realidad. No entendía lo que estaba pasando. Todo parecía girar a su alrededor, como si la ciudad misma estuviera perdiendo su forma. Y sin embargo, no podía dejar de avanzar. Su mente le pedía que regresara a casa, que se refugiara en la oscuridad de las habitaciones, pero sus piernas continuaban moviéndose hacia adelante, buscando algo que ni ella misma comprendía. De repente, un dolor punzante atravesó su cabeza, más fuerte que antes. La visión se le nubló por un momento, y tuvo que aferrarse a un árbol cercano para no caer. El sol seguía ahí, hiriente, implacable, y la mujer no podía entender cómo podía haberlo soportado tanto tiempo. Sin embargo, el impulso de seguir adelante no desaparecía. No podía regresar, no podía volver. Algo en su interior la empujaba hacia un destino que aún no comprendía, hacia algo que estaba más allá de su alcance. Aunque sentía el calor de manera insoportable, el deseo de salir, de encontrar alivio, no dejaba de latir con fuerza en su pecho. Capítulo 4. El encuentro con el sol. La mujer, aún tambaleante, continuó su camino. No podía detenerse, no sabía por qué, pero sus piernas se movían con una determinación que no comprendía. Había algo que la impulsaba, algo que la empujaba a avanzar a través del calor abrasante. Cada vez que pensaba en rendirse, una nueva oleada de energía la hacía seguir adelante, hacia lo desconocido. No pensaba en nada más. Solo sentía el sol, como si estuviera por completo rodeada por él, como si el sol no solo la tocara, sino que la abrazara, la consumiera. Era un calor que no podía escapar. El sol, ya en su cenit, comenzaba a arrojar una luz tan intensa que la ciudad misma parecía desvanecerse bajo su poder. Las sombras, esas formas que antes ofrecían refugio, se alargaban grotescamente, se deformaban, como si también fueran víctimas de la agresión del astrorrey. No había respiro, no había alivio. El aire se había vuelto pesado, como si el sol estuviera compactando la atmósfera, como si quisiera que todo se desintegrara bajo su influencia. La mujer, sin embargo, no podía dejar de caminar. Cada paso que daba la acercaba más a la fuente de su sufrimiento, como si estuviera en su destino final, un destino que no conocía, pero que sentía inevitable. En su mente, el sol ya no era simplemente una estrella en el cielo. El sol se había convertido en un ser, en una fuerza que la observaba, que la esperaba, que la quería. Estaba atrapada en su propio deseo de escapar, y a la vez, atrapada por el deseo de acercarse más al sol. Cada rayo que tocaba su piel le producía una sensación extraña, casi placentera. Era como si el sol estuviera penetrando en su cuerpo, despojándola de todo lo que había sido antes. Sentía como su carne se iba volviendo más densa, como su cuerpo se convertía en una extensión del calor, del mismo sol. No sabía si lo deseaba o si lo temía. La barrera entre el deseo y el temor comenzaba a desdibujarse. Al mirar hacia el horizonte, el sol le parecía más grande, más cercano. Era como si estuviera a punto de tocarla, de devorarla, y ella sentía una mezcla de ansiedad y fascinación ante esa posibilidad. La ciudad ya no existía, el mundo había desaparecido, solo quedaba el sol y ella, atrapados en un mismo abrazo de calor y desesperación. En su mente, las imágenes comenzaron a distorsionarse. El sol parecía multiplicarse, como si estuviera en todas partes. El aire se volvió viciado, y el paisaje, antes reconocible, comenzó a transformarse en una masa informe, confusa, como si todo estuviera siendo absorbido por una gigantesca bola de fuego. El sonido del viento, antes suave y distante, ahora se había transformado en un rugido constante, como si el propio sol estuviera respirando, como si fuera una criatura viva, en constante lucha con ella. De repente,
Algo en su interior la hizo detenerse. Un ruido, un susurro distante, la hizo volver al presente. Era el sonido de sus propios latidos, golpeando su pecho con furia. Su respiración se volvió aún más errática, más entrecortada, como si su cuerpo estuviera comenzando a fallar. Pero, en lugar de sentir miedo, la mujer experimentó una sensación de aceptación. El sol ya no era solo un enemigo. Ahora parecía formar parte de ella, como si estuviera fusionándose con su cuerpo, con su alma. El dolor comenzó a ser una presencia constante en su mente. Ya no podía discernir si era el dolor físico el que la abrumaba o si era la angustia mental lo que la estaba desgarrando. El calor la poseía, la recorría en cada rincón de su ser. La piel de su rostro ardía, los ojos le picaban por el sudor, y su cuerpo se volvía cada vez más pesado, como si el sol estuviera a punto de fundirlo. Pero a pesar de todo esto, a pesar del sufrimiento y la confusión, algo dentro de ella seguía empujándola hacia adelante. No podía decir qué era. Solo sentía que no podía detenerse, que no podía regresar. El sol la había atrapado, y ya no había marcha atrás. Capítulo 5. La mente perdida en el calor. El calor era ya insoportable. La mujer caminaba sin rumbo, casi sin ser consciente de sus pasos, como si fuera una sombra de sí misma. El sol seguía su marcha implacable, derritiendo no solo el paisaje a su alrededor, sino también su mente. Cada vez sentía menos control sobre sus pensamientos, que se dispersaban en mil direcciones, sin coherencia. Era como si el calor estuviera destruyendo todo lo que había sido hasta ese momento, borrando su identidad, su razón, dejando solo un cuerpo que se arrastraba hacia lo desconocido. El aire, pesado y denso, parecía abrazarla, como si se hubiera vuelto parte del ambiente, incapaz de liberarse. Su respiración se hacía más difícil, más agitada. A veces, pensaba que ya no podía respirar, que el aire se le escapaba de los pulmones, que algo le apretaba el pecho. Pero en esos momentos, un extraño impulso la hacía seguir adelante, avanzando sin pensar, sin un objetivo claro. La ciudad había desaparecido, ya no quedaba rastro de la realidad que conocía. El entorno se distorsionaba en su mente, las calles y las fachadas de las casas se volvían confusas, como si las paredes se fundieran con el cielo, como si todo se desintegrara en una masa amorfa de calor. El horizonte parecía haber desaparecido, y lo único que quedaba era un vacío caliente que la rodeaba por completo. De repente, tuvo la sensación de que alguien la observaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo, aunque el calor seguía azotándola sin piedad. Volteó rápidamente, pero no vio a nadie. La calle estaba vacía, no había ninguna figura humana a la vista. Sin embargo, el sentimiento persistió, como si una presencia invisible la estuviera acechando, siguiéndola, observándola desde algún lugar. Su mente, cada vez más perdida, comenzó a confundir los sonidos. Creyó escuchar voces, murmullos lejanos que se entremezclaban con el sonido del viento, pero cuando intentó identificarlos, todo se desvanecía. La realidad se volvía más inestable, como si estuviera flotando en un sueño febril. A veces, pensaba que ya no estaba caminando, sino flotando sobre la tierra caliente, que sus pies ya no tocaban el suelo, que su cuerpo se deshacía en el aire. El dolor en su cabeza era constante, punzante, como si la estuvieran taladrando por dentro. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, amplificando el sufrimiento. Los rayos del sol caían sobre su piel, y su cuerpo ardía, pero ya no sentía el dolor de manera normal. El sol había penetrado más allá de su piel, llegando a lo más profundo de su ser, quemando todo lo que tocaba. Su cabeza, su corazón, sus pensamientos, todo se estaba fundiendo en una masa indistinguible de sufrimiento. Intentó detenerse, pero algo la empujaba a seguir adelante. Cada vez que pensaba en descansar, en encontrar un refugio, una nueva oleada de calor la empujaba a continuar. No sabía hacia dónde se dirigía, ni por qué seguía caminando. La sensación de no poder detenerse, de estar atrapada en su propio cuerpo, en su propio sufrimiento, la desbordaba. Por un momento, creyó que todo había terminado, que el sol la había devorado por completo, que ya no quedaba nada de ella. Pero en medio de esa desesperación, algo en su interior despertó. Un pensamiento fugaz, una pequeña chispa de claridad. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, si lograba llegar a algún lugar de sombra, a algún lugar que la protegiera del sol, podría encontrar algo de alivio. Sin embargo,
ese pensamiento no duró mucho. El calor siguió su avance, implacable, y la mujer se dio cuenta de que, más allá de todo lo que deseaba, no había refugio. No podía escapar de su propia realidad, de su propio sufrimiento. Ya no quedaba espacio para el pensamiento lógico, solo quedaba la pura existencia, arrastrándose bajo el peso del sol. Capítulo 6. La confusión de la mente. La mujer, ya completamente agotada, continuaba avanzando sin saber cómo ni por qué. Su mente, debilitada por el calor extremo, no lograba aferrarse a nada concreto. Los recuerdos parecían disolverse a su alrededor, como si el calor estuviera borrando cada vestigio de su identidad. Ya no sabía quién era ni por qué estaba allí. La ciudad que antes le era familiar había dejado de existir en su mente. No había calles, ni edificios, ni personas. Solo quedaba el sol, el calor y su propio cuerpo arrastrándose bajo su peso. Sus pensamientos eran cada vez más fragmentados. Ahora solo podía sentir el calor abrumador que la rodeaba, como si el sol estuviera encerrado dentro de su cuerpo. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho, como si quisiera escapar de su cuerpo. La cabeza le daba vueltas y la sensación de mareo la hacía tambalear, pero no podía detenerse. Había algo en su interior, un instinto primitivo, que la empujaba a seguir adelante, como si el simple hecho de moverse fuera lo único que pudiera mantenerla con vida. En medio de la confusión, creyó ver una figura ante ella. Un hombre, o algo que se le parecía, parado en medio de la calle. Su rostro era borroso, distorsionado, pero la mujer sintió que debía acercarse. A pesar de no poder distinguir bien las características de esa presencia, algo en su interior le dijo que debía hablar con él, que debía pedir ayuda. Con dificultad, logró reunir fuerzas para avanzar hacia esa figura, pero cada paso era más pesado que el anterior. El aire, aún más denso y caliente, la rodeaba, y la visión de la figura parecía desvanecerse. «¡Ayúdame!», gritó, aunque su voz sonó apagada, lejana, como si estuviera hablando desde dentro de un sueño. Pero el hombre no se movió, no dijo nada. La mujer, desesperada, continuó acercándose, aunque cada paso la dejaba más exhausta. El sol no daba tregua. En ese instante, una fuerte ola de calor la golpeó con tal intensidad que tuvo que detenerse. Su cuerpo se encontraba al borde del colapso. No entendía por qué no podía llegar a la figura que había visto. Algo, como una barrera invisible, la mantenía alejada. Al mirar nuevamente hacia adelante, la figura había desaparecido. Lo que había creído ver se desvaneció como una sombra bajo el sol abrasante. La mujer, ahora más confundida que nunca, se dio cuenta de que tal vez nunca hubo nadie. Tal vez lo que había visto no era más que una ilusión, una manifestación de su mente sumida en el delirio del calor. Pero, aunque lo pensó, no logró estar completamente segura. La línea entre la realidad y la fantasía era ahora casi inexistente. Se apoyó contra una pared, buscando algo de alivio, pero el calor no la dejaba descansar. No podía estar quieta, no podía encontrar consuelo en ningún lado. Solo quedaba la sensación de un vacío infinito, de una lucha sin fin contra un enemigo invisible pero inquebrantable, el sol. A veces pensaba que su sufrimiento pronto acabaría, que su cuerpo no resistiría mucho más. Pero al instante siguiente se veía empujada por un nuevo impulso que la obligaba a seguir caminando, como si fuera una fuerza que provenía de algún lugar más allá de su comprensión. Ya no podía controlar su cuerpo, su mente se disolvía y se fundía con el calor, con la tierra, con el cielo. Y en medio de esa niebla que la envolvía, ella se preguntó si, de alguna manera, todo esto tenía un propósito. Si el dolor, la confusión y el sufrimiento eran solo una parte de algo mucho mayor que no lograba entender. La sensación de que algo trascendental estaba sucediendo la embargó, como si ella misma fuera parte de algo más grande, una pequeña chispa que se estaba extinguiendo lentamente bajo la mirada de un sol que nunca descansaba. Pero, aún en medio de la confusión y la desesperación, algo en su interior se aferraba a la vida. Aunque no entendiera por qué, continuó su marcha, con la esperanza de que, al final, algo cambiaría. Quizás al final de esa calle o detrás de esa esquina, encontraría la respuesta a lo que la había llevado a esta situación. Capítulo 7. El sol como prisión. La mujer ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó su caminata. El concepto de tiempo se había desvanecido, como todo lo demás a su alrededor. El sol seguía ahí, alto, hiriente, una constante que la perseguía implacablemente.
Cada rayo que caía sobre su piel la quemaba con la misma intensidad, como si el sol quisiera derretirla, fundirla en el aire caliente. Al mirar al frente, nada parecía real. Las calles se habían desfigurado, los edificios se alzaban de manera extraña, distorsionados por el calor. El paisaje parecía arder, desintegrándose poco a poco. La mujer no podía distinguir entre la tierra y el cielo. Todo estaba fusionado en una masa caliente y opresiva que le robaba el aliento. Su respiración era irregular, forzada. Ya no podía sostener la calma. La mente se le desvanecía por momentos, y el dolor la consumía. Cada paso que daba era como una tortura más, como si el suelo mismo estuviera dispuesto a tragársela. A veces creía que sus pies ya no tocaban el suelo, que flotaba en un limbo de desesperación. El sol seguía su ritmo constante, un gigante que no se cansaba, que no cedía. En su mente, se formaban pensamientos fugaces. ¿Por qué no había huido antes? ¿Por qué no había buscado refugio en las sombras? Pero esos pensamientos solo la hundían más en la confusión. El sol parecía atraparla, como si estuviera metida en una prisión invisible, una cárcel de luz y calor de la que no podía escapar. El dolor en su cabeza aumentaba, y sentía que sus ojos comenzaban a arder. Ya no podía diferenciar entre el dolor físico y el psicológico. Ambos se habían fusionado en una sensación de angustia extrema. El calor le había robado toda capacidad de razonamiento. Solo quedaba el deseo, desesperado y primitivo, de escapar, de encontrar algo de alivio. Pero no había escape. Cada intento de moverse hacia un lugar que pareciera ofrecer sombra resultaba inútil. A medida que se acercaba a lo que pensaba que sería un refugio, éste se desvanecía, como una ilusión creada por el mismo sol. Ya no había lugar seguro, ya no había descanso. Capítulo 8. La caída en la desolación. La mujer, ya completamente agotada, sintió que su cuerpo se derrumbaba lentamente. El sol, como una condena invisible, no le daba tregua. Cada vez sentía el peso del calor más pesado sobre sus hombros, como si su propio cuerpo estuviera siendo quemado por dentro. La cabeza le daba vueltas, los ojos ya no podían enfocar nada, y el dolor se había convertido en su única realidad. El paso de los minutos era un enigma. Ya no importaba cuánto tiempo llevaba caminando. Los segundos parecían diluirse en la opacidad del sufrimiento, y los minutos se estiraban interminablemente, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido en el aire denso y caliente. Lo único real era el sol. Un sol que no dejaba de atormentarla, que parecía perseguirla a cada paso, como si no hubiera nada más en el mundo. Las voces, las figuras, las sombras que había creído ver antes, todo había desaparecido. La mente, ya completamente desbordada por el calor, no podía sostener una sola imagen coherente. La mujer ya no sabía si estaba caminando en círculos, si avanzaba o si retrocedía. Cada vez que intentaba pensar en algo, el dolor se lo impedía. La desesperación se instalaba en su pecho, como un peso insoportable. Fue en ese momento, cuando sus fuerzas ya estaban al límite, que algo dentro de ella finalmente cedió. El sol, la calle, su cuerpo, todo se desvaneció en un instante, y la mujer se desplomó sobre el suelo. No hubo gritos, ni resistencia. Fue como si la misma tierra la hubiera acogido, como si ya no tuviera fuerzas para luchar. El rostro de la mujer, ahora cubierto por una capa de sudor y tierra, parecía ser parte del paisaje árido. No importaba el sol. No importaba la ciudad, ni la gente, ni el mundo que había conocido. Solo quedaba el peso de su propio cuerpo tendido sobre la tierra, inmóvil. El calor seguía existiendo, pero ya no afectaba como antes. Ahora todo lo envolvía en un vacío. La mujer no sentía nada más. Ya no había dolor, ni angustia. Solo un silencio profundo la rodeaba. En su mente, un último pensamiento, débil, casi imperceptible, cruzó como una brisa. Había llegado al final. Había caído en la desolación, en ese lugar donde el sol no podía alcanzarla más. Capítulo 9. La conciencia que se apaga. El sol seguía su camino en el cielo, ajeno a la tragedia que se desarrollaba bajo su mirada. La mujer yacía sobre la tierra, su cuerpo inmóvil, su respiración errática, como si luchara contra la última voluntad de vivir. La calidez de la tierra bajo ella le parecía una prolongación del calor insoportable que la había acompañado desde el principio. Los sentidos ya no respondían,
y el mundo se había reducido a un vacío pesado que la envolvía sin piedad. Al principio, cuando sus ojos se cerraron, creyó que todo había terminado. Pensó que el sol la había vencido al fin. Sin embargo, había algo dentro de ella que aún persistía, algo que se aferraba a la vida, aunque ya no tuviera fuerzas para seguir. Era una sensación extraña, como si estuviera flotando, sin poder distinguir entre el sueño y la vigilia. No podía escapar de ese estado intermedio, atrapada entre la conciencia y el olvido. A través de la niebla que envolvía su mente, aún alcanzaba a escuchar ruidos lejanos. El viento, quizás, que soplaba débilmente. O tal vez era el eco de algún pensamiento perdido que lograba escapar de su cerebro agotado. A veces sentía una presión en su pecho, como si alguien intentara arrancarle la vida, pero todo eso se desvanecía enseguida, como si fuera una ilusión. Su mente se desmoronaba lentamente, cada vez más débil, hasta que solo quedaba un susurro lejano. El sol, su torturador eterno, seguía allí, sin cesar. Pero la mujer ya no sentía sus efectos de la misma manera. El dolor había dejado de ser físico. Ya no sentía la quemazón de la piel ni el ardor de la cabeza. Lo que quedaba era solo un vacío profundo, un abismo oscuro en el que se perdía lentamente. Al intentar concentrarse, un nombre fugaz cruzó por su mente, pero no alcanzó a identificarlo. Parecía un recuerdo lejano, algo que pertenecía a un tiempo que ya no existía, a una vida que ya no era la suya. El pensamiento desapareció tan rápidamente como había llegado, y con él se desvaneció la última chispa de claridad que quedaba en su ser. Y en medio de esa quietud, la mujer dejó ir su último suspiro. La conciencia, que luchó por mantenerse, finalmente se apagó. El dolor, la angustia, el sol, todo se disolvió en la nada. Capítulo 10. El despertar sombrío. No se sabe cuánto tiempo pasó. Los minutos, las horas, los días, se desdibujaron en la mente de la mujer. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, todo era diferente. El aire, aunque caliente, ya no la golpeaba con la misma violencia. La tierra que la sostenía no parecía tan ardiente, y el silencio era más profundo. Sin embargo, el sol continuaba su implacable ascenso, como si no hubiera notado que ella había sido víctima de su furia. El primer sentimiento que experimentó fue la confusión. Estaba tumbada en el suelo, rodeada por el mismo paisaje árido, pero algo en su interior había cambiado. Su cuerpo no respondía como antes. Sentía la pesadez de sus miembros, la debilidad que se había instalado en sus huesos. A medida que intentó incorporarse, una punzada de dolor recorrió su cabeza, y sus manos, temblorosas, no lograron sostenerla por completo. Su mente seguía nublada, incapaz de ordenar sus pensamientos, pero había algo, una leve claridad, que le indicaba que estaba viva. El sol seguía allí, ardiente, desbordando su luz sobre el mundo. Era como una presencia omnipresente, que se rehusaba a desaparecer. Pero ahora, al mirarlo, ya no sentía el terror inicial, ni el miedo que la había abrumado al principio. Era como si la mujer se hubiera resignado, como si la fuerza que el sol había ejercido sobre ella, por fin, hubiera sido aceptada. Al intentar levantarse, un mareo la golpeó de nuevo, y sus rodillas cedieron. Estaba demasiado débil. La mujer, con un esfuerzo supremo, permaneció tendida un momento, esperando a que el mareo pasara, pero la sensación de vacío era tan fuerte que parecía que el mundo mismo la había abandonado. La calle, las casas que se levantaban como sombras distorsionadas por el calor, todo parecía irreconocible. El lugar donde se encontraba ya no le pertenecía. Y, sin embargo, debía levantarse, debía seguir adelante. ¿Qué la había hecho llegar hasta aquí? ¿Por qué no había huido antes? Esas preguntas se arremolinaban en su mente, pero nunca conseguían respuestas. Algo la mantenía allí, algo la impulsaba a seguir a pesar de su agotamiento. ¿Era la voluntad de vivir? ¿Era la necesidad de encontrar una salida a ese mar de calor y desolación? No lo sabía. Solo sentía que algo la empujaba hacia adelante, que no podía rendirse. Con un esfuerzo titánico, logró levantarse y dar unos pasos vacilantes. Cada movimiento era doloroso, cada paso un recordatorio de lo que había pasado, de lo que aún estaba sufriendo. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía desesperación, solo una especie de aceptación sombría. El calor seguía golpeándola con la misma fuerza, pero su mente ya no luchaba por comprenderlo, por enfrentarse a él.
Había aceptado que no había nada que hacer, que el sol seguía siendo su dueño, y que tal vez, después de todo, no había forma de escapar. Capítulo 11. La sombra que acecha. La mujer, aunque aún debilitada, comenzó a caminar nuevamente. Cada paso era una pequeña victoria, una muestra de su resistencia. No obstante, el peso del calor sobre su cuerpo y la pesadez de su mente no le permitían avanzar con rapidez. Cada paso parecía llevarla más lejos de lo que alguna vez conoció, pero a la vez, sentía como si estuviera atrapada en un lugar del que no podía escapar. El sol continuaba abrasando el paisaje, pero su intensidad parecía haberse convertido en una presencia mucho más tolerable. Aunque el calor no había disminuido, ya no era tan opresivo como al principio. A pesar de la persistencia del sol, la mujer había comenzado a entender su propio sufrimiento, como si ya no tuviera sentido huir de él. Su mente, fragmentada y agotada, aceptaba el sol, aceptaba el calor. Había dejado de pelear. Mientras caminaba lentamente, la mujer percibió una sombra que se deslizaba a su lado. Al principio pensó que era solo una ilusión más, una fantasía nacida de su cansancio y su estado delirante, pero algo en su interior la hizo detenerse y observar. La sombra era real, tangible, como un presagio. La mujer no entendía por qué, pero algo le decía que esa sombra estaba ahí para vigilarla. A medida que avanzaba, la sombra parecía seguirla, moviéndose a su ritmo. En un principio, le pareció una curiosa coincidencia, pero pronto comprendió que no podía deshacerse de ella. La sombra no era solo la proyección de algún objeto cercano o el movimiento del sol sobre su cuerpo. No. Era algo distinto. Parecía tener una voluntad propia, como si estuviera tan viva como ella. El pensamiento la asaltó. ¿Era acaso la sombra de la muerte? El sol, su tormento eterno, la había acompañado durante tanto tiempo, pero esta nueva presencia que la acechaba parecía ser aún más inquietante. La sombra no era de alguien más, era suya. Era la representación de su agotamiento, de su final cercano. Esa sombra la seguía, implacable, como una advertencia silenciosa. La mujer comenzó a caminar más rápido, con la esperanza de que, si se apuraba, podría deshacerse de la sombra, como si al huir de ella pudiera escapar también de su destino. Pero cada vez que se detenía, la sombra se acercaba, y aunque miraba detrás de ella, nunca veía nada más que su propio reflejo distorsionado por el sol. ¿Podía esa sombra significar algo más? ¿Era solo un símbolo de su desesperación? Tal vez no había escapatoria. Tal vez la mujer no podría liberarse del calor ni de la sombra que la acompañaba. Al principio, la figura parecía ser un enemigo, una amenaza que se cernía sobre ella. Pero pronto, la mujer comprendió que no podía separarse de la sombra, que formaba parte de ella misma. Era un recordatorio de su condición, una señal de que la lucha ya no tenía sentido. Con el paso del tiempo, la mujer dejó de intentar escapar de la sombra. Se dio cuenta de que, al igual que el sol, había cosas que simplemente no podían evitarse. La sombra estaba ahí, como un reflejo inevitable de su sufrimiento, y ella tendría que aceptarlo, como había aceptado el calor, la fatiga y el sol que la abrasaba. Capítulo 12. La resignación. El aire, denso y sofocante, no parecía moverse. La mujer caminaba, con pasos aún vacilantes, pero algo en su interior había cambiado. Ya no luchaba contra el sol, ni contra la sombra que la seguía. Había aceptado su destino, si es que acaso el destino podía ser algo tan implacable y silencioso como el calor que la rodeaba. El paso lento y arrastrado de la mujer ya no era una manifestación de resistencia, sino una continuación natural de su existencia. No pensaba, no cuestionaba. Algo profundo dentro de ella había dejado de cuestionar todo lo que sucedía a su alrededor. Ya no se sentía parte de un mundo que alguna vez conoció, ni de la vida que había llevado antes de ese momento, antes de que el sol la hubiera reducido a este estado de agotamiento y desconcierto. A lo lejos, apenas visible a través del aire pesado y distorsionado, se alzaban algunas figuras, pero la mujer no las reconocía. No tenía fuerzas ni interés para comprender si eran reales o una ilusión. Ya no había importancia en nada más allá de su propio sufrimiento. Su mente no se aferraba a los recuerdos ni a las imágenes del pasado. Solo quedaba el presente, y el sol, como la única constante. Había llegado a un punto en el que su cuerpo ya no respondía a sus deseos. Las piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo, y los brazos, caídos a los costados de su cuerpo,
Apenas podían mantener el equilibrio. Cada paso era un sacrificio, pero al mismo tiempo, no podía dejar de avanzar. Algo le empujaba hacia adelante, algo dentro de ella que no podía identificar con claridad. Tal vez era el instinto, tal vez la desesperación, tal vez simplemente la costumbre de seguir adelante, como un barco a la deriva que se niega a hundirse. El sol seguía siendo su único compañero, su único testigo. Un testigo silente y feroz que, con su luz implacable, parecía marcar cada uno de sus movimientos. La mujer ya no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que había caído sobre la tierra, ni que la había traído hasta allí. Nada tenía sentido más allá del calor, del agotamiento. Nada tenía más relevancia. Por un instante, mientras avanzaba sin rumbo, la mujer pensó que tal vez no podría seguir. El cansancio era demasiado. La sensación de desmayo se apoderaba de ella una vez más, y su mente vacilaba entre la conciencia y la oscuridad. Pero algo dentro de ella le decía que no debía detenerse. No podía. Quizás no había nada más en su vida, pero el movimiento, aunque fuera una tortura, le otorgaba la mínima sensación de que aún quedaba algo por hacer. Quizás el simple hecho de caminar era todo lo que le quedaba, y eso, de alguna forma, le daba una razón para seguir. La sombra seguía pegada a ella, como una sombra propia, inseparable. No importaba cuán lejos llegara, o cuán lento avanzara. La sombra no la abandonaba. Pero tampoco la mujer parecía desear que lo hiciera. Había llegado a entender que no podía separarse de lo que la perseguía. Aceptó su presencia sin miedo, sin rencor. La sombra formaba parte de ella misma ahora, un reflejo de su sufrimiento, una huella indeleble que ya no podía eliminar. Capítulo 13. El regreso de la conciencia. A medida que la mujer avanzaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Aunque su cuerpo seguía sintiendo el peso del sol, y la sombra permanecía como una constante a su lado, un leve atisbo de conciencia comenzó a abrirse paso en su mente. Era como si una capa pesada se hubiera levantado lentamente, dejando ver una frágil claridad. No entendía qué significaba, ni por qué sucedía, pero sentía que, de alguna forma, su percepción comenzaba a recuperar algo de lo que había perdido. El mundo a su alrededor seguía distorsionado por el calor, el aire pesado, y la sensación de estar atrapada en un lugar lejano, fuera de la realidad que había conocido. Sin embargo, la mujer ya no sentía tanto la angustia que la había perseguido antes. No era que el sol hubiera cedido su furia, ni que la sombra la hubiera liberado. Más bien, algo dentro de ella había comenzado a restaurarse, una sensación extraña de que, aunque todo fuera el mismo, ella ya no era la misma. A lo lejos, pudo distinguir una forma, un movimiento. Al principio, pensó que era otra ilusión, una creación de su mente agotada, pero al acercarse, vio que realmente era una figura humana. Una persona. Algo en su pecho se agitó, un vago sentimiento de esperanza que hacía tiempo no experimentaba. No sabía quién era ni qué quería, pero la simple presencia de otra figura humana parecía traerle algo de consuelo. La mujer caminó hacia esa figura, pero cada paso que daba se sentía más pesado. La fatiga la arrastraba hacia el suelo, pero, por alguna razón, una fuerza nueva y desconocida la mantenía erguida. Algo en su interior, algo más fuerte que el sol, que la sombra, que el agotamiento, la empujaba a continuar. Finalmente, llegó a donde estaba la figura, un hombre que parecía haber estado esperando por ella. Tenía una mirada serena, casi indiferente al sufrimiento visible de la mujer. No dijo nada al principio, simplemente la observó con una calma que contrastaba con la desesperación de ella. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz grave pero tranquila. La mujer no pudo responder de inmediato. No podía hablar. Su garganta estaba seca, sus labios agrietados. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su mente parecía capaz de comprender algo más allá del calor que la envolvía. Aunque aún había confusión, algo en su interior comenzó a encajar. Creo que sí, dijo finalmente, con una voz que sonó extraña incluso para ella misma. La respuesta no era exacta, no era una afirmación rotunda, pero en ese momento, para ella, era suficiente. La figura la miró un momento más, como si evaluara si debía hacer algo más, pero luego asintió, como si todo estuviera claro, como si ya no fuera necesario decir nada más. En ese instante, la mujer comprendió que había llegado al final de un ciclo. No sabía si el ciclo había terminado por completo o si aún quedaba mucho por recorrer, pero algo había cambiado.
El sufrimiento persistía, el calor era igual de implacable, pero su percepción había comenzado a desbloquearse. Capítulo 14. La conversación del alma. La figura humana que había aparecido ante ella parecía pertenecer a otro mundo. Aquel hombre, con su mirada serena, parecía no estar afectado por el mismo sol implacable que había quemado la piel de la mujer. Algo en su calma contrastaba profundamente con la agitación que la mujer sentía en su interior. Pero a pesar de su calma, el hombre no era una presencia extraña ni distante. Al contrario, su cercanía era reconfortante, como si la mujer estuviera regresando a algo conocido, algo que había olvidado. El sol seguía su curso sobre el cielo, y el calor era insoportable, pero de alguna forma, la mujer sentía que el peso de la realidad había disminuido ligeramente. Tal vez era la presencia del hombre, que parecía darle un respiro, o tal vez simplemente estaba comenzando a acostumbrarse a la implacable presión del calor y la desesperanza. Pero algo había cambiado. Por un breve momento, se olvidó de la sensación de quemadura en su piel y del dolor que había sido su compañero durante tanto tiempo. El hombre, tras un momento de observación silenciosa, comenzó a hablar. Su voz era grave, pero no dura. Había en sus palabras una calma reconfortante, como si supiera exactamente lo que la mujer estaba viviendo. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, con una suave curiosidad que parecía haber atravesado el aire cargado de calor. La pregunta no era una interrogante real, sino más bien una invitación a hablar, a compartir lo que parecía ser una carga que ya no podía sostener por más tiempo. La mujer, aunque cansada, sintió que algo se abría dentro de ella. No sabía si la respuesta que estaba a punto de dar tendría algún sentido, pero en ese instante, el hombre parecía el único ser que podía entenderla, el único capaz de escucharla sin juzgarla. el sol me ha devorado», murmuró ella, sin poder evitar que las palabras salieran como un suspiro agotado. «He estado buscando una salida, pero no la encuentro. No sé si puedo más». El hombre asintió, como si esas palabras fueran las que había esperado escuchar. «El sol puede ser un enemigo, pero también puede enseñarte algo que no esperas», dijo, mirando al horizonte con una extraña serenidad. «Nos consume, nos quema, pero en esa quema, en esa lucha contra él, nos volvemos más conscientes de nosotros mismos». La mujer no entendía completamente las palabras del hombre, pero había algo en ellas que resonaba dentro de ella. Quizás había algo más allá de su sufrimiento, algo que podría emerger del dolor. Quizás, solo quizás, lo que había vivido no había sido en vano. «Pero, ¿cómo seguir cuando ya no hay fuerzas?», preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. El hombre permaneció en silencio unos momentos, observando cómo el sol descendía lentamente, como si hubiera algo que comprendiera más allá de lo que sus palabras podían expresar. Finalmente, habló con una suavidad que hizo que sus palabras parecieran aún más sabias. «El cuerpo puede caer, y la mente puede flaquear, pero el alma sigue adelante. A veces, no podemos entender cómo, pero hay algo dentro de nosotros que nos empuja. Es esa pequeña chispa la que nos hace levantarnos cuando ya todo parece perdido». La mujer lo miró, intentando comprender. No estaba segura de qué era lo que el hombre quería decirle. Sin embargo, por primera vez, un pequeño resquicio de esperanza comenzó a brotar en su pecho, aunque apenas lo pudiera reconocer. «¿Y si no quiero seguir?», preguntó, casi en un susurro. El hombre la miró por un largo instante, y en sus ojos brilló una expresión de infinita comprensión. «Eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero recuerda, la lucha no siempre es contra el sol. A veces, lo que nos consume no es el calor, sino el miedo a enfrentarnos a lo que somos realmente». La mujer cerró los ojos, dejando que las palabras del hombre se filtraran en su mente. ¿Qué significaban? ¿Estaba luchando contra el sol o contra algo más dentro de ella misma? Algo profundo se agitaba en su interior, como si esa conversación, aunque breve, hubiera tocado una parte de ella que había permanecido dormida. Ya no sentía solo la tortura del calor, algo más estaba naciendo dentro de ella, una nueva perspectiva, una fuerza que aún no podía comprender por completo. El hombre se quedó en silencio, observando a la mujer. No necesitaba decir más. Había sembrado la semilla, y ahora solo quedaba esperar. Capítulo 15. La búsqueda de lo imposible. Después de la conversación, la mujer se quedó en silencio, con la mente agitada por las palabras del hombre. La idea de que el sol no solo era un enemigo, sino también una lección, algo que podía enseñar en medio del sufrimiento,
comenzó a tomar forma en su conciencia. Aún sentía la pesada carga del calor sobre su piel, pero algo en su interior había comenzado a cambiar. Había una lucha, sí, pero también había algo más profundo que se agitaba en su ser, como si esa lucha no fuera solo contra el mundo exterior, sino contra lo que habitaba en su alma. El hombre, tras un rato, la miró nuevamente con la misma calma, como si esperara que ella comprendiera lo que necesitaba comprender por sí misma. Sin embargo, ella no estaba lista para comprender completamente. Todavía le costaba aceptar que algo tan brutal y despiadado como el sol pudiera ser una enseñanza. Todavía no sabía cómo podía encontrar sentido en un sufrimiento tan inmenso. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz quebrada por la confusión. ¿Cómo puedo encontrar algo en medio de este dolor? El hombre no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto vago hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer lentamente. Era como si el cielo, que tan ardiente había sido, se estuviera suavizando. Sin embargo, el calor seguía allí, y la mujer aún sentía la presión sobre su cuerpo. Aún así, había algo en el aire, algo que se había vuelto menos pesado, como si el sol ya no tuviera la misma furia abrasadora. Lo que buscas no está afuera. No está en el sol ni en la sombra. Está dentro de ti, dijo el hombre, con un tono que no admitía réplica. A veces, buscamos respuestas en los lugares equivocados, esperando que el mundo cambie para que nosotros podamos entenderlo. Pero lo que realmente necesitamos está en nuestra capacidad de aceptar lo que somos, lo que estamos viviendo. Y, tal vez, en esa aceptación, el sufrimiento mismo se convierte en algo distinto. La mujer lo miró con incredulidad. ¿Aceptar el sufrimiento? ¿Aceptar el sol? ¿Aceptar lo imposible? No podía comprenderlo. La lucha había sido tan ardua, el dolor tan grande, que pensaba que la única manera de superarlo era deshacerse de él, huir de él. Pero el hombre hablaba de algo diferente, algo que no podía imaginar. ¿Y qué pasa si no puedo aceptarlo?, preguntó, su voz llena de dudas. Si todo esto me destruye. El hombre la observó, como si ya supiera la respuesta, como si conociera las profundidades de su sufrimiento. Es posible que te destruya, pero también es posible que lo que quede después de esa destrucción sea algo más fuerte, algo más profundo. El dolor, como el sol, nos puede consumir, pero también puede limpiarnos, purificarnos. Solo si estás dispuesta a atravesarlo con los ojos abiertos, sin huir, podrás encontrar la verdad. La mujer se quedó mirando al hombre, intentando comprender lo que le decía. Cada palabra parecía pesar sobre ella, como si llevara consigo una carga aún mayor. El sol seguía allí, el calor continuaba, pero algo dentro de ella empezaba a comprender que no se trataba de escapar, ni de encontrar un alivio inmediato. La clave, tal vez, estaba en la aceptación de lo que estaba viviendo. La lucha no sería contra el sol, ni contra la sombra que la seguía. No se trataba de vencer el dolor, sino de entenderlo, de dejar que ese sufrimiento la transformara. El proceso de aceptación parecía más aterrador que el sufrimiento mismo. ¿Cómo aceptar algo tan grande, tan insoportable? ¿Cómo permitir que la destrucción misma fuera el paso hacia la salvación? Mientras la mujer pensaba en todo esto, una sensación extraña la invadió. No era alivio, pero sí una calma profunda que surgía del interior, como si la idea de aceptar su sufrimiento le abriera una nueva puerta, una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Era una puerta hacia lo desconocido, hacia algo que aún no podía entender por completo, pero que, de alguna manera, comenzaba a vislumbrar. Capítulo 16. La quietud del alma. La mujer permaneció allí, en silencio, frente al hombre. La conversación había dejado en su mente una sensación ambigua, como si las palabras no fueran completamente claras, pero al mismo tiempo profundamente reales. El sol ya no parecía tan feroz, aunque su calor seguía siendo insoportable. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ya no sentía el deseo desesperado de huir. Ya no sentía el impulso de escapar del sufrimiento. Por primera vez, comenzó a aceptar lo que estaba sucediendo, sin buscar respuestas inmediatas, sin tratar de entender todo de inmediato. El hombre observaba su silencio con una especie de comprensión profunda, como si hubiera visto en ella algo que aún no había descubierto por sí misma. No había más palabras entre ellos, solo la quietud del momento, solo el aire caliente que los rodeaba. El mundo parecía haberse detenido en esa breve pausa,
donde todo lo que existía era ese extraño entendimiento que la mujer empezaba a tener consigo misma. El sol ya no la quemaba con la misma intensidad. Aunque seguía allí, presente, había algo en la mujer que ya no se sentía tan aplastada por él. Como si, en lugar de pelear contra el calor, hubiera comenzado a entenderlo, a aceptarlo, y con esa aceptación, la lucha interna fuera disminuyendo. Quizás el sufrimiento no desaparecería, pero de alguna manera, ya no lo percibía como algo completamente ajeno a su ser. ¿Sabes qué significa realmente el dolor?, preguntó el hombre de repente, su voz suave y profunda, como si quisiera hacerle una última pregunta antes de que ella pudiera decidir el camino a seguir. La mujer lo miró, aún envuelta en sus pensamientos, como si no supiera qué contestar. Su mente se encontraba en un estado intermedio entre la comprensión y la confusión. Ya no quería huir, pero tampoco sabía si podía aceptar completamente lo que él le proponía. El dolor es un maestro, no un enemigo, continuó él, su mirada fija en el horizonte. Es un maestro que nos muestra lo que no podemos ver. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Si lo rechazas, te consume. Si lo aceptas, puede transformarte. Las palabras del hombre resonaron dentro de la mujer, pero algo en ellas aún no encajaba del todo. El dolor, el sufrimiento, todo eso parecía tan abrumador, tan incapacitante, que no sabía cómo podía convertirse en algo positivo. Sin embargo, en su corazón, una pequeña chispa de entendimiento comenzó a nacer. Tal vez, como él decía, no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de comprenderlo, de integrarlo en su ser. No sabía si lo había entendido completamente, pero algo en su interior ya no sentía tanto miedo al sufrimiento. Quizás el dolor no era el monstruo que ella había creído, sino una parte esencial de la vida, algo con lo que podía convivir sin perderse en él. El hombre, al verla pensativa, asintió suavemente, como si hubiera reconocido en ella un cambio, aunque fuera sutil. No insistió en más palabras, sabiendo que ya no era necesario. El tiempo de la explicación había terminado. Ahora, todo dependía de la mujer. Y así, en la quietud de aquel atardecer ardiente, la mujer permaneció en silencio, contemplando el sol y el vasto paisaje. Ya no buscaba respuestas, solo dejaba que todo fuera. Ya no deseaba escapar, solo aceptaba lo que era. En algún rincón de su ser, algo profundo había comenzado a cambiar, una comprensión nueva y, quizás, un comienzo silencioso. Capítulo 17. La revelación del vacío. El sol ya había descendido un poco más en el cielo, y aunque el calor seguía siendo insoportable, algo en el aire parecía haber cambiado. La mujer se sentó sobre una piedra cercana, mirando el horizonte. Todo a su alrededor parecía detenerse, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido en el aire caliente. No había ruidos, solo el susurro del viento a través de las hojas secas y el calor sofocante que envolvía todo a su alrededor. Al principio, la mujer pensó que el cansancio había comenzado a dominarla, pero luego se dio cuenta de que no era el cansancio físico lo que la agobiaba, sino un sentimiento mucho más profundo, una sensación de vacío. No había un dolor físico tan punzante, pero la falta de sentido, la falta de dirección, comenzaba a hacer mella en su espíritu. Era como si hubiera recorrido un largo camino solo para descubrir que no había un lugar al cual llegar. Se miró las manos, como si quisiera encontrar en ellas alguna señal, algún indicio de la respuesta que buscaba. Pero las palmas de sus manos estaban tan agrietadas y secas como su alma, y no encontraba ninguna respuesta. Durante tanto tiempo había estado buscando algo que pudiera darle alivio, algo que la sacara de ese círculo interminable de sufrimiento. Pero ahora, en su interior, ya no había certezas. Solo el vacío. El hombre permaneció cerca, en silencio, observando su expresión. Había algo en su rostro que reflejaba una lucha interna. No era tristeza, ni desesperación. Más bien, era un reconocimiento de que la búsqueda había llegado a un punto en el que ya no se trataba de encontrar respuestas, sino de confrontar la vacuidad que había estado eludiendo. Es extraño, dijo la mujer, su voz quebrada, como si las palabras le costaran. Pensé que si entendía el dolor, todo tendría sentido. Pero ahora que lo entiendo, siento vacío. Como si no quedara nada por hacer, nada por encontrar. El hombre la miró con una mirada suave, pero penetrante. Sabía lo que significaba esa sensación de no encontrar un propósito, de estar atrapado en el vacío de las expectativas no cumplidas.
Sabía que la mujer se encontraba en un punto crucial de su viaje interno, donde lo que había sido el sufrimiento se transformaba en una pregunta aún más profunda. ¿Qué quedaba después de todo? La aceptación del dolor no trae una solución inmediata, dijo el hombre, su voz calmada, como si hablara desde la experiencia misma. La verdadera revelación no es que todo tenga una respuesta. La verdadera revelación es que no siempre hay respuestas claras, y aún así, podemos continuar. Lo que has entendido es que el dolor no es el enemigo, pero tampoco la salvación. El vacío es solo otro aspecto de la vida. La mujer lo miró, como si tratara de comprender sus palabras. Entonces, ¿cómo se sigue? ¿Cómo seguir adelante cuando todo parece tan vacío? El hombre sonrió suavemente, su expresión llena de comprensión. Lo que te queda es vivir. Vivir no porque haya un propósito evidente, sino porque la vida misma, con sus altibajos, es el propósito. La aceptación del vacío no es resignación, es liberación. Ya no te quedas atrapada en la búsqueda interminable de algo que te complete, porque te das cuenta de que el vacío es parte de ti. Y en ese vacío, encuentras una libertad que nunca habías imaginado. La mujer cerró los ojos y dejó que esas palabras se filtraran lentamente en su mente. El vacío, esa sensación que antes le parecía una condena, ahora comenzaba a tomar una forma distinta. Tal vez no tenía que llenarlo de algo, tal vez podía vivir con él. Tal vez la libertad estaba en aceptar que no siempre hay respuestas, que a veces, simplemente, se debe seguir caminando. El hombre se levantó, como si entendiera que su papel en ese momento había terminado. El vacío no es un enemigo. Es simplemente espacio para lo que vendrá. Y tal vez, cuando menos lo esperes, ese vacío se llenará de algo más. La mujer permaneció en silencio, mirando el horizonte, mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. No sabía si había encontrado una respuesta, pero por primera vez, no sentía la necesidad de encontrarla. El vacío seguía allí, pero ya no era su enemigo. Era simplemente parte de ella, una parte que comenzaba a aceptar. Capítulo 18. La revelación de la quietud. La mujer permaneció allí, sin moverse, observando el horizonte que comenzaba a desdibujarse en la penumbra del atardecer. Ya no había un calor abrasador, pero la suave brisa que soplaba parecía traer consigo un aire distinto. Algo había cambiado en su interior. El vacío que antes había sentido como una condena, ahora le parecía un espacio por llenar, pero no con respuestas, sino con la posibilidad de vivir sin la constante búsqueda de algo que la completara. El hombre la observaba desde la distancia, sin prisa, sin imponer palabras. En ese silencio compartido, como si fuera una lección no expresada, la mujer comenzaba a darse cuenta de que ya no necesitaba huir del vacío. Ya no necesitaba escapar de la incomodidad de la incertidumbre. La vida, tal como era suficiente. Tal vez no era perfecta, ni completa, pero estaba llena de momentos que, aunque fugaces, tenían un sentido propio. ¿Por qué esta sensación de paz?, murmuró ella, casi para sí misma. ¿Cómo es posible que después de todo, ahora me sienta tranquila? El hombre no contestó inmediatamente. Su mirada estaba fija en ella, como si hubiera estado esperando ese momento de comprensión. Finalmente, habló con una calma que parecía provenir de lo más profundo de su ser. El mundo no necesita ser entendido. No necesitas comprender cada uno de sus elementos. La paz llega cuando dejas de luchar contra lo que es. La quietud del alma se da cuando aceptas el flujo de la vida tal como llega, sin tratar de cambiarlo o moldearlo. El vacío no es ausencia, es presencia en su forma más pura. La mujer asintió lentamente. Había algo en esas palabras que la resonaba con una claridad que no había sentido antes. En su lucha constante por encontrar un sentido, por llenar ese vacío con respuestas y soluciones, no había entendido que la vida no se trata de encontrar todo, sino de estar presente, de vivir con lo que se tiene, sin la necesidad de entenderlo todo. ¿Y ahora qué hago?, preguntó con una suavidad que indicaba que ya no sentía una necesidad urgente de tener una respuesta inmediata. ¿Cómo sigo adelante después de haber comprendido todo esto? El hombre la miró con una ligera sonrisa, como si la pregunta fuera menos importante que la comprensión que había alcanzado. No necesitas hacer nada. Ya estás haciendo todo lo que puedes hacer. Solo sigue adelante. La paz no es algo que se pueda buscar, es algo que se encuentra cuando ya no buscas.
La quietud llega cuando el alma se detiene en el momento presente, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. El silencio volvió a llenar el aire, pero ahora, en lugar de ser pesado, se sentía ligero, como si la mujer hubiera dado un paso hacia algo nuevo. No era una meta, ni un logro, sino un estado de aceptación que fluía naturalmente de su interior. El vacío que había sentido anteriormente ya no era una carga, sino un espacio para la paz que, por fin, podía experimentar. La mujer cerró los ojos y dejó que esa sensación de quietud se apoderara de ella. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero en ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba saberlo. Lo único que importaba era estar presente, estar viva en ese instante. La necesidad de entender todo había desaparecido. Ahora, solo quedaba el fluir tranquilo de su respiración, el susurro del viento y la paz que había comenzado a instalarse en su ser. El hombre, observándola, sintió que su trabajo estaba hecho. No había necesidad de más palabras, porque ya había transmitido lo que debía. La mujer ya no era la misma. Había atravesado un cambio sutil, pero profundo. Ahora, podía caminar por su propio camino, no en busca de respuestas, sino en la aceptación del misterio mismo de la vida. Capítulo 19. La liberación del alma. El viento seguía soplando suavemente entre las hojas secas, pero ahora la mujer ya no sentía el ardor del sol ni la presión del calor en su piel. Estaba libre de la angustia que antes la había acompañado en cada momento, libre de la necesidad de resolverlo todo. El espacio de silencio que había experimentado era ahora un refugio donde su alma descansaba. La mujer miró al hombre una vez más, pero no lo hizo con la misma urgencia que antes. Ya no necesitaba respuestas, ni más explicaciones. Había comprendido que el camino hacia la paz no era una búsqueda interminable, sino una entrega a lo que es, una aceptación profunda de lo que la vida ofrece. No todo en la vida tiene que ser resuelto, ni todo tiene que tener una razón clara. A veces, simplemente, se trata de ser. El hombre la observaba con la misma calma serena que había mostrado desde el principio. Sabía que había llegado el momento de su partida, de dejarla continuar por su propio camino. Había cumplido su función, no como un guía, sino como un recordatorio de que la vida, en su esencia, está más allá de las respuestas. La mujer había aprendido a estar con ella misma, sin huir de sus propios pensamientos, sin el peso de tener que entender cada rincón de su ser. Gracias, dijo ella con suavidad, sin mayor necesidad de palabras. Gracias por mostrarme que no siempre hay que buscar respuestas. El hombre asintió, sin decir nada. No había más que decir. Sabía que la mujer ya había alcanzado su propia verdad, la verdad de la aceptación, del presente. Ya no había un sentido que ella tuviera que encontrar, solo un ser que aprendería a vivir con la serenidad de lo que es. Al final, el hombre se alejó, caminando en dirección opuesta. No hubo despedidas, no hubo promesas de encuentros futuros. Solo el respeto profundo de dos almas que se habían encontrado en un espacio de transformación. La mujer se quedó allí, mirando cómo su figura se desvanecía en la distancia, hasta que ya no pudo distinguirla más. Ya no sentía la necesidad de perseguirlo, de buscar alguna otra respuesta. Ella misma había encontrado su camino. No era un camino hacia un destino final, sino un camino que la llevaría siempre a vivir con la quietud que había descubierto dentro de ella misma. Los días pasaron, y aunque el sol seguía siendo inclemente, la mujer ya no le temía. La insolación, que una vez la había dejado tan vulnerable, ahora se convertía en una metáfora de su propia vida. El sufrimiento, el vacío, la lucha, todo eso ya no la dominaba. Ella vivía con lo que era, y con ello, había alcanzado la verdadera libertad. La paz no dependía de que las cosas fueran perfectas, sino de su capacidad para vivir con ellas, aceptarlas, sin rechazar nada de lo que la vida le trajera. En su interior, la mujer ya no era la misma. Había cambiado, sí, pero de una forma sutil, profunda. Había encontrado la clave para vivir, no en las respuestas ni en la lucha, sino en la aceptación total del momento, del presente, tal como es. La vida continuaba, pero ella ya no era una extraña en ella misma. Ya no huía del sol ni del sufrimiento. Ya no temía el vacío. Porque en ese vacío había aprendido a ser completa. Capítulo 20. El regreso al hogar. Los días continuaron pasando en un tranquilo desfile de horas y luces cambiantes. La mujer, ahora transformada, caminaba por el mundo con una calma serena que no se había visto en ella antes.
Los recuerdos del sufrimiento y la confusión parecían haberse desvanecido, como si nunca hubieran existido, o como si hubieran sido solo una sombra pasajera que se había desvanecido con el tiempo. El sol seguía ardiendo en el cielo, pero ya no le provocaba angustia ni malestar. El calor seguía presente, pero la mujer lo había integrado como parte de su existencia, como algo con lo que había aprendido a convivir. Ya no necesitaba huir ni buscar refugio. El sol ya no era un enemigo. El sufrimiento ya no era una amenaza. Había aprendido que la vida no era una lucha contra las dificultades, sino una aceptación del flujo continuo de lo que llega, sea lo que sea. Con esta comprensión, la mujer se sintió más ligera, como si las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo finalmente se hubieran roto. Ya no había más preguntas que la atormentaran, ni más caminos que necesitaran ser recorridos. Su ser estaba en paz, al fin. Una tarde, después de mucho tiempo, decidió regresar al hogar que había dejado atrás. El pueblo al que había pertenecido, con su bullicio habitual y su rutina cotidiana, la esperaba. Pero ya no era la misma mujer que había partido. Ya no veía las cosas con los mismos ojos. Todo, incluso el aire que respiraba, parecía diferente, más lejano y, al mismo tiempo, más cercano. Todo era ahora solo una parte del todo, una pieza más del vasto rompecabezas de la vida. Al llegar, las calles no parecían tan asfixiantes como antes, ni las voces de los vecinos tan opresivas. Ya no sentía la necesidad de escapar, ni de luchar contra el ritmo incesante del mundo. Ahora veía todo con una nueva perspectiva. Los mismos rostros, las mismas casas, los mismos sonidos, pero todo se había transformado en algo más. No porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado, y con ese cambio, el mundo parecía haber tomado otro color. La gente la observaba, sorprendida por su regreso, pero también con una sensación de familiaridad. Era la misma mujer, pero distinta. Algo había en su mirada, algo en su postura, que sugería una serenidad que antes nunca había tenido. Como si el sufrimiento que había experimentado en su interior ahora se hubiera disuelto, dejando solo un ser más entero, más completo. El tiempo que pasó desde su regreso fue como una quietud, un respiro largo y profundo. Ya no buscaba nada más, no deseaba más que lo que era. Había entendido que la vida no era un rompecabezas que había que resolver, sino un flujo que había que aceptar con todo lo que traía consigo. Las sombras y las luces, los momentos felices y los momentos difíciles, todo formaba parte de la misma verdad. Al final, ella misma se convirtió en parte del paisaje, como un árbol que crece tranquilo a orillas de un río. No era necesario comprender cada gota de agua que pasaba a su lado, ni cada hoja que caía en su camino. Simplemente estaba allí, aceptando el proceso de la vida tal como se le presentaba. La mujer, al final de su recorrido, se dio cuenta de que lo único que había tenido que hacer para encontrar la paz era dejar de buscar. El descanso, la serenidad, la quietud, todo había estado dentro de ella desde el principio. Solo tuvo que detenerse, mirar dentro de sí misma y permitir que todo lo demás se desvaneciera. Gracias por escuchar la insolación de Horacio Quiroga. Si te ha gustado esta narración, no olvides suscribirte, darle like y compartir este contenido para seguir apoyando el canal. Tu apoyo hace la diferencia y nos motiva a seguir trayendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.